Qué revisión de la fisiología tan buena. Realmente te felicito. No es fácil condensar todo ese conocimiento. Felicitaciones, excelente. Gracias, doctor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Si quieres, Mario, adelante, que mi sonido está terrible. Listo, profe. Brian, muchas gracias por tu presentación. Yo, sumado a lo que dice el profesor Hernando Mulet, pienso que recordar los conceptos básicos de la fisiología respiratoria nos permite saber de qué forma los vamos a modificar y los vamos a, digamos que a intervenir y qué esperar y qué no esperar en el momento de que tomemos la decisión de iniciar una ventilación mecánica en nuestros pacientes. El profesor Jaime Fernández tiene levantada la mano. Siga, profesor. Marito, gracias, gracias y también me uno a las felicitaciones de Nando y de todos a Brian. Brian, hiciste una muy buena presentación, conceptos de fondo y creo que dejas, digamos, en el ambiente esa sensación de que tenemos que empezar a ser de repente un poco más acuiciosos en la medición de la mecánica pulmonar. Y hoy en día tenemos variables que afortunadamente extrapoladas de los adultos tenemos, digamos, aplicaciones en el ámbito pediátrico con estudios pediátricos. Entonces, hablabas del drive impression como una variable muy interesante para tener en cuenta. eh, y una de las cosas más importantes a considerar cuando hablamos del drive impression es que él puede ser medido de manera estática o de manera dinámica y hay que diferenciar eso muy bien. Y lo hemos hablado creo que en un par de clases atrás. Y ese gradiente estático, al final, pues como que es la relación entre ese volumen tidal y distensibilidad, debería ser el recomendado a utilizar, que es presión plató menos PDP. Habitualmente el gradiente, digamos, de presión dinámico, que sería presión pico menos PDP, con mucha frecuencia puede sobreestimar el driving pressure y fundamentalmente por las propiedades resistivas del aparato respiratorio, que tiene en cuenta el valor de presión inspiratoria pico. Eh, una de las cosas interesantes es que el driving pressure hasta ahora, en niños, en adultos, pues obviamente lo sabemos desde Amato, pero en niños el drive impression no se había asociado a mayor mortalidad, se había asociado a mayor duración del tiempo de ventilación mecánica, a otras complicaciones de morbilidad, pero en general no había demostrado que podía llegar a ser útil y no teníamos como un punto de corte que nos permitiera extrapolar a los pacientes, que fue parte de los resultados del estudio que tú compartías, que participaron 12 unidades de cuidado intensivo pediátrico en toda Colombia. Muchos de los profesores y las personas que son coautores están presentes hoy en la reunión y quiero felicitarlos porque la buena noticia es que pues ya ha sido aceptado para publicación. Posiblemente en 2 o 3 semanas ustedes lo tengan disponible ya en revista para poder profundizar en el tema. Pero lo bonito de ese trabajo es que lo que nosotros logramos encontrar fundamentalmente es que el punto de corte mayor a 15 centímetros de agua, medido a las 72 horas, era el que tenía la mejor capacidad predictiva de mortalidad con un área bajo la curva de 0,83. Y pues se asoció a aumentar el riesgo de mortalidad con un hazard radio de 2,51, ajustado pues a muchas variables confusoras. Entonces sí, definitivamente el Drive Impression es una herramienta muy útil cuando uno revisa de forma juiciosa PALIC 2, particularmente el capítulo de ventilación mecánica de Analía y de Vicen, Modesto, uno se da cuenta que se recomienda de rutina esa medición del drive impression y que hacia, muy seguramente hacia donde vamos a avanzar es a que el volumen tidal de nuestros pacientes, el gran determinante de ajustar ese volumen tidal va a ser la drive impression, buscando lograr ese objetivo, que de hecho los adultos ya lo están usando. Y por eso mostrabas tú el trabajo de Eduardo Costa y de Slutsky y de Brochard, en donde muestran esa curva de cómo
En adultos ya están preocupándose cuando usan volúmenes tidales extremadamente bajos, porque la recomendación siempre ha sido usar volúmenes corrientes bajos de 6 a 8 mililitros por kilo. Y eso tiene mucha plausibilidad biológica, en el sentido de que volúmenes extremadamente bajos, menores a 4 por kilo, que puede ser 3 o 2 por kilo, más allá del tema del CO2, las consecuencias pueden estar relacionadas con el atelectrauma y cómo esa lesión por cizallamiento compromete no solamente la unidad alveolar enferma, sino también sana, y también lo encontrábamos en el metaanálisis que publicamos reciente en nuestro grupo, en los pacientes que tienen o que están sometidos en ECMO, cómo usar volúmenes tidales sostenidos menores a ese valor ultra bajo, que fue lo que uno de los revisores pares sugirió, podía asociarse a mayor mortalidad. Entonces, el drive impression definitivamente es una variable que nos sirve, que es útil. Ya pues ahora les comparto pues por aquí por el chat los papers que estamos hablando, porque vale la pena hacer revisión a fondo y ver esa tendencia hacia dónde vamos nosotros pues hoy en día en la ventilación mecánica. Y otra variable que no quiero dejar de comentar es el poder mecánico. Creemos que es una variable integradora, lo mostró muy bien Brian, como asociado pues su alto nivel con malos desenlaces, no solamente mortalidad, sino mayor estancia y más problemas y más complicaciones. Un mensaje muy importante que mostraba ahí Brian en su tabla es como, si ustedes se dan cuenta, el trabajo de potencia mecánica tiene intervalos de confianza muy estrechos, lo que habla de muy buena precisión de las investigaciones que han trabajado en la potencia mecánica. Y lo otro es intentar medirla en el día a día. Aquí desde hace, yo creo que más o menos un poquito más de un año, la fórmula la tenemos en el Excel, la calculamos ajustada de acuerdo a la modalidad ventilatoria, si es de flujo descendente o de onda cuadrada. Y alguna vez recuerdo mucho un comentario de Juan David de Bustos en una revista que finalmente decía, profe, me dio el valor anormal, y es que estábamos tomando valores de adultos. Y ya con esa investigación que compartía Brian, de considerar esa potencia mecánica de 0,6 joules por mito por kilo, puede en un momento dado ser un muy buen orientador de qué tanta energía del ventilador le estamos pasando y lesionando aún más ese pulmón. Entonces, es interesante porque tenemos variables hoy en día que podemos medir y que de forma objetiva nos permite aproximarnos a hacer la ventilación mecánica más amable posible al paciente. Entonces, eso es, y nuevamente, Brian, felicitaciones. Gracias, Marito. Gracias, profe. Profesor, muchas gracias. Profe Perdomo, ¿usted quisiera compartirnos algo de su conocimiento? No, felicitar a Brian por la revisión. Se notó el esfuerzo y la dedicación. Creo que la claridad en que transmitió los conceptos de la fisiología fue bastante clara. Entonces, ojalá aplicáramos los conceptos de manera rutinaria en todos los pacientes y no solamente en los que están ya sufriendo de lesión pulmonar, sino que en los pacientes con pulmones sanos, estar muy juiciosos con la detección temprana de alteraciones de su patrón de normalidad hacia otros patrones. A mí me preocupa, francamente, que muchas veces la programación de alarmas que hacemos en nuestros ventiladores en niños con pulmones relativamente sanos están muy, muy distantes de lo que yo consideraría seguro, y parecieran alarmas cuadradas para lesión pulmonar aguda severa. Entonces los invito a que en sus unidades las programaciones de las alarmas de ventilador sean mucho más ajustadas hacia la normalidad cuando el patrón inicial de ventilación sea sugerente de que el pulmón está sano, para que la detección temprana de cambios en la distensibilidad, aumentos de las resistencias, se detecte más tempranamente y empecemos a hacer ajustes en la ventilación, en la hemodinamia, en el control de líquidos o en las diferentes cosas que podemos hacer frente a un paciente que esté cambiando su patrón de normalidad hacia uno patológico. Felicitar a Brian, no sabría qué más decir. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Y
Nuevamente, digamos que eso que menciona el profesor Perdomo, en algún momento el profe Pablo también nos lo mencionaba y es ponga a trabajar la alarma para usted. Y fundamentalmente, digamos que el llamado es a eso, ¿no? Como a tratar de programar las alarmas y los avisos de forma, digamos, acorde al niño que estamos, digamos que sometiendo a la ventilación, pues para poder, digamos que poder identificar de forma temprana si estamos ocasionando, saliéndonos de esos parámetros de ventilaciones gentiles que de una u otra forma, pues es el trabajo y el objetivo de nosotros. Quizás si alguno de los otros profesores que está en el panel desea intervenir o si pasamos directamente a la resolución del taller. Brian, si tienes las preguntas del taller ahí en tu presentación Sí, y sí, aquí están. nos colaboras, porfa, para Ya. irlas. Bueno, entonces, la primera pregunta menciona cómo diferencia una mecánica respiratoria normal de una anormal en los pacientes pediátricos y cuáles son los indicadores clínicos y los valores de pruebas específicas que considera esenciales para realizar esta distinción. Eh, ¿Quién de los compañeros va a asumir esta pregunta? Mario, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Hola, ¿cómo están? Juanita Medina de la Universidad Nacional. Pues como Juanita, para hablar Juanita, discúlpame un inicialmente, minuto. A los compañeros todos tienen la posibilidad de encender el micrófono en cualquier momento. Entonces, para que tengan eso pues ahí como pendiente. Sigue, Juanita, discúlpame. pues inicialmente, pues uno, como decía ahí, como en los signos clínicos, pues uno tiene que verificar en un paciente esté o no bajo soporte ventilatorio, pues las variables vitales iniciales. Entonces, ver frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio, auscultación anormal, si tenemos prolongación del tiempo expiratorio, si vemos alteraciones también en la coloración del paciente, entonces cianosis, palidez, si vemos alteraciones también en la saturación, entonces vemos desaturación, pues podría estar indicando inicialmente de forma clínica que el patrón respiratorio está anormal. Sin embargo, también se pueden hacer algunas valoraciones en, como paraclínicas, eh, que dentro de las que tenemos, pues tenemos los gases arteriales, que nos van a permitir ver no solamente el estado de la oxigenación, sino de la ventilación, el estado ácido-base y la perfusión. Vamos a poder ver también con una radiografía de tórax si hay alguna alteración del parénquima pulmonar o extrapulmonar que pudiese estar en relación con alteración de la mecánica pulmonar. Y podemos hacer algunas evaluaciones como por ejemplo el flujo expiratorio máximo o el flujo pico expiratorio, que pueden ser útiles para evaluar la función pulmonar, detectar si hay obstrucción de las vías aéreas respiratorias y en casos de enfermedad obstructiva como el asma. También tenemos, por ejemplo, la espirometría en todos los pacientes que están en hacer la espirometría, que también nos permitiría no solamente evaluar también en patrones obstructivos, sino también la respuesta a medicamentos. Pues como para ir hablando un poquito de eso. Eso les quería contar. Juanita, muchas gracias. ¿Alguien más de los compañeros residentes que quiera hacer alguna intervención o sumar un poco a lo que Juanita nos estaba comentando? Luis Felipe, Hola, ¿me escuchan? un poquito de ruido atrás, pero ¿Aló? sí, Luis. Ah, me pucha. No, bueno, si me están escuchando, uno desde la clínica
solamente desde el examen, inclusive desde la inspección, a veces sin tener que auscultar al paciente, uno podría determinar cuál es la alteración en la biomecánica pulmonar de un paciente. Como muy bien lo explicaba el doctor Brian, por ejemplo, con las constantes de tiempo. Pacientes con patologías de las vías aéreas, que usualmente se caracterizan por aumento de la resistencia, tienden a aumentar los tiempos respiratorios. Por ejemplo, pacientes con patología de la vía aérea extratorácica, donde una inspiración tiende a disminuir la presión transmural y tiende a hacer colapso de la vía aérea, usualmente, por ejemplo, pacientes con CRUB o abscesos parafaringios, retrofaringios, tienden a ser estridor principalmente en inspiración y tienden usualmente a tener tiempos inspiratorios largos, mientras que pacientes con la vía aérea intratorácica comprometida, donde una inspiración genera tracción mecánica y facilita pues eventualmente la entrada de aire, y el problema es en la salida, usualmente pues tienden a tener tiempos expiratorios más prolongados, mientras que los pacientes con patología de parénquima, que tienen esa reducción de la compliance, usualmente tienen constantes de tiempo más cortas, y eso se traduce en tiempos respiratorios más cortos, y que para poder mantener ese volumen minuto usualmente tienen taquipnea. Por eso la taquipnea es como el signo por excelencia de la neumonía o cualquier otra patología de parénquima. Y lo mismo cuando esos pacientes que tienen esa pérdida de la compliance y que tienden a colapsar el alvéolo, y uno de los mecanismos de compensación es generar un poquito de presión positiva, pues por ejemplo en esos pacientes usualmente le escuchamos el quejido. Entonces ahí solamente sin ni siquiera poner un fonendo en mi paciente yo ya podría darme una idea de cuál es la biomecánica de ese paciente. Obviamente si yo escucho estridor, ya las sibilancias, los crépitos con un fonendo, pues también me doy un poco más a la idea de qué es lo que está sucediendo con el paciente. Lo que decía pues, la compañera, obviamente la espirometría, la presión inspiratoria máxima, la presión expiratoria máxima, que también nos da, pues, aparte de la biomecánica pulmonar y las vías aéreas, esa potencia y la integridad muscular. Obviamente la espirometría, que nos puedes hablar de patrones obstructivos y restrictivos. La capacidad de difusión de monóxido de carbono, que nos puede hablar un poquito de ese grosor de la membrana alveolo-capilar, y la capacidad de difusión de oxígeno, y obviamente como test básicos como una saturación, unos gases arteriales. Eso era como lo que tenía para aportar. Y obviamente la retracción es que siempre nos va a hablar de una biomecánica desfavorable, bien sea por alteraciones de la compliance o una resistencia excesiva que nos obliga a aumentar esa presión transpulmonar, y eso lo vamos a ver reflejado en las retracciones. Luis, muchas gracias. Digamos que es muy interesante lo que el compañero nos menciona en su intervención, y es fundamentalmente cómo desde el punto de vista del examen físico y de entender un poco el comportamiento y los cambios de la dinámica respiratoria, digamos que nosotros como clínicos podríamos quizás esperar un poco cómo sería la mecánica pulmonar que vayamos a encontrar en el momento de, digamos que iniciar una estrategia de ventilación. Yo creo que esa pregunta que planteaba el taller fundamentalmente se refería a eso, como a qué esperar y qué no esperar en el momento en el que tomemos la determinación de la ventilación según la forma o la dinámica respiratoria del niño. En el chat, el profesor Otto eh, menciona, voy a leer literalmente lo que nos escribe el profe: como la mayor mortalidad se asocia a una decisión médica de permitir un volumen corriente menor a 4 mililitros por kilo en los primeros días de la terapia ECMO, o se asocia a que el pulmón del paciente no logre un volumen corriente mayor con el paso de los días, digamos, de estar en la intervención. Entonces, digamos que él menciona como son escenarios diferentes y, digamos, un análisis diferente. No sé si el profesor Otto nos quiere un poquito como aterrizar este concepto para los que no somos tan conocedores de la terapia extracorpórea. Buenas tardes a todos. Eh,
Bueno, yo primero quiero felicitar a Brian por su presentación. Había hecho un par de comentarios. Eh, el primero era relacionado con el trabajo de Jaime y sus colaboradores de Driving Pressure, preguntando si han pensado de pronto bajar la meta de 15 a 13 centímetros de agua. Esto viene en el sentido de que siempre hemos visto que cuando encontramos un número que se asocia con menor mortalidad y nos animamos a de pronto disminuirlo un poco más, vemos que podemos tener mejores resultados. Esa sería una pregunta inicial. Y la otra pregunta es, eh, sabemos toda la discusión que hay respecto a la ventilación en ECMO. El trabajo de Jaime y sus colaboradores pues es muy interesante y definitivamente hay que construir evidencia. Eh, digamos que la inquietud que yo planteo allí es, una cosa es que uno como médico decida usar unos parámetros ventilatorios con unas presiones que no sean altas, a pesar de que no logremos un volumen corriente de por lo menos 4 mililitros por kilo. Y otra cosa es que yo vea un severo compromiso en la distensibilidad que con el paso de los días no mejora y que a pesar de optimizar el ventilador definitivamente no mejore, y eso sea un marcador muy importante de mortalidad. Digamos que la pregunta y la reflexión va a si yo como médico decido en algún momento tolerar unos volúmenes bajos, sobre todo en las primeras 72 horas, sabiendo que genero menos poder mecánico, o si lo que se me convierte es que no lograr esos volúmenes es un marcador de mortalidad. ¿Y en qué sentido va la reflexión? Que creo que ninguno ha hecho un trabajo o un ensayo hasta ahora donde aleatorice pacientes en condiciones similares a unos buscar 4 por kilo como sea, y en las primeras 72 horas, y en los otros de pronto tolerar unos volúmenes más bajos. Entonces esa sería como la duda que yo tendría. Eso lo hago, este último comentario, pues es por lo que se planteó que de pronto tomar esa decisión en los primeros días del ECMO se asocie con mayor mortalidad, porque a mí personalmente no me queda muy claro. Eh, Creo que aquí en Chayo ya estamos haciendo un trabajo con algunos de nuestros colaboradores para mostrar pues si eso por lo menos en nuestra población se cumple. Eh, pero me interesa más que de pronto discutamos si el punto de driving pressure bajándolo a 13 podríamos tener mejores resultados. Muchas gracias. Profe, muchas gracias a usted por la explicación y por su comentario y su conocimiento, su experiencia. ¿Alguno de los profesores que tiene, digamos que algo de experiencia y que ha profundizado en este tema, quisiera hacer alguna intervención en este momento frente a lo que el profesor Otto menciona o al término de bajar un poco la driving pressure con la intención de, digamos, de romper un poco este nivel que hasta el momento ha mostrado que se asocia con mayor mortalidad en los pacientes bajo ventilación mecánica? Merito, ¿me escuchas? Profe, sí, en este momento sí, sí, señor. Bueno, es que creo que los comentarios de Otto son muy al lugar para poder precisar algunos conceptos que son muy importantes, y que es lo que pues está publicado por nuestro grupo y lo que está a punto de salir. El primero de ellos, que es el de Drive Impression, no es, digamos, que tengamos nosotros ninguna intervención en donde evaluemos de acuerdo al nivel de drive impression tolerado el desenlace duro de mortalidad. Estos son lo que tenemos hasta ahora en la literatura y así lo resalta Palik, todos estudios observacionales con intención analítica y un control multivariado de las variables de confusión. Entonces no es que, digamos, consideráramos 13 o 14, el punto que se decidió de 15 o el punto que fue seleccionado a 15
fue con el índice de Youde, en donde encontramos que era el punto en donde en un momento dado se asociaba mejor a los desenlaces. Y cuando veíamos en qué momento ese valor de 15 era posiblemente que daba la mejora debajo de la curva, y si aquí puedo compartir, les puedo mostrar la gráfica original. No sé si, Marito, creo que no me deja compartir. Regáleme un De que momento, profe, ya, por lo que ya, está ya estoy. compartiendo Brian, que no me está. Profesor, ya, discúlpeme, lo interrumpo, ya estos están habilitados para poder compartir pantalla. ¿Sí? Entonces, sí, 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 ya ya, listo, simplemente es ya la, en mejor. la, Entonces, lo que les voy a mostrar ahí para de repente resolver la duda que tiene Otto y aclararla pues al auditorio. El trabajo que estaba presentando o que compartió Brian es este. Pues les decíamos que ya de pronto en unas 2 o 3 semanas ustedes lo pueden tener para que lo lean en la revista. Pero digamos que la figura que les estaba contando es esta, y es, ustedes, si se dan cuenta, si están viendo la pantalla, sí. En el área bajo la curva, la que tenía la mejor capacidad discriminatoria realmente era las 72 horas. Cuando uno ve a las 24, 48 horas, casi que el intervalo de confianza toca el punto 5 y se pierde la capacidad predictiva de ese valor de corte que los adultos y que nosotros hemos encontrado que se asocia a mortalidad. Hasta ahora, como mencioné al comienzo, el drive impression se asociaba a otros problemas, pero no necesariamente en niños mortalidad. Entonces, uno de los evaluadores pares lo que comentaba es que le parece interesante que pues si un paciente, y parecería obvio, pero aparentemente pues no se había escrito, ningún autor lo había escrito, era que después de 72 horas un drive impression mayor a 15 pues se asocia a peores desenlaces. Y bajo la curva que ustedes logran ver es de 0,83. Y cuando hacemos una aproximación de riesgo, ustedes aquí se dan cuenta que tenemos nosotros con drive impression menor a 15, en ese momento, pues obviamente mayor riesgo de mortalidad de peores desenlaces cuando el drive impression está mayor a 15 centímetros de agua. Pablito y otros profesores que están aquí presentes son coautores también de esta investigación. Entonces, no es que hayamos decidido bajar o poner o no, sino que es lo que el análisis matemático y bioestadístico nos dio como el punto de corte con mejor capacidad predictiva con esa área bajo la curva. Entonces, digamos eso como para entender el concepto. Y el otro concepto que estábamos hablando del tema del ECMO, es importantísimo resaltar que, digamos, de acuerdo a la pregunta que hace Otto, es importante tener presente que hacer o más o menos un volumen tidal de 4 mililitros por kilo eh, depende de la modalidad ventilatoria. Nosotros ya no ventilamos por presión hace un buen tiempo. Habitualmente es BCRP, volumen controlado regulado por presión, en donde usted tiene que definirle al paciente el volumen tidal. A eso es a lo que hacemos referencia, que era un poco la curva que también presentó Brian en su charla, en donde se muestra cómo los valores extremos se asocian a más mortalidad, que fue lo que en este metaanálisis encontramos nosotros, que les decía que en el forest plot de la figura 3, ustedes logran ver que tiene más o menos 4,7 más riesgo de utilizar o riesgo de mortalidad, con una heterogeneidad de los estudios que se puede catalogar como moderada de acuerdo al índice de Higgins, aunque también el todo y el chico arado tenían ese mismo sentido. Entonces, digamos, el mensaje con esto es que eh, la ventilación mecánica protectora tendría el mismo sentido y no tendría por qué cambiar en un escenario pues o en el otro. Eso sí, obviamente tener presente que esos volúmenes tidales extremadamente bajos al final terminan afectando no solamente la unidad alveolar enferma, sino la sana. Entonces, si uno lo deja en modo controlado por presión y le deja la presión pico en 15, pues claramente va a empezar a hacer volúmenes tidales más altos en la medida en que el pulmón mejore. Pero que en un momento dado puede haber un gap o una ventana de tiempo en el cual esos volúmenes bajos con pulmón enfermo terminen lesionando más el pulmón sano. En los otros niños, o con la modalidad que utilizamos cuando fuimos a hacer la búsqueda de la evidencia para esta revisión sistemática y metaanálisis, que nos llamaba mucho la atención uno de los primeros evaluadores, que creo que fue la gente eh, Thomas Vincent de Seattle y Alba Pérez, que es una estudiante postdoctoral de Alemania que después supimos. Lo que pues ellos sugieren fundamentalmente es que esas estrategias ventilatorias busquen
ser guiadas por el drive impression y que busquemos mantener el volumen tidal más bajo posible en estos pacientes con ECMO, con el drive impression que esté en la medida que sea protector. Y cuando uno se va para LIC2, a la recomendación en ECMO, ellos mencionan que ojalá no pasemos una presión plato de 25 después del segundo día. Entonces, digamos, está muy en consonancia y tiene plausibilidad biológica, pues con los hallazgos que nosotros teníamos pues en esta revisión sistemática y metaanálisis y pues acorde con lo que decían los revisores pares. Entonces, digamos, como para resumir, creo que al final es el drive impression, digamos que mayor a 15 centímetros de agua debe ser una alarma, debe ser un bombillo amarillo para el médico tratante. Ese mejor rendimiento y capacidad predictiva, de acuerdo pues a esa investigación multicéntrica de Colombia, que genera mucho orgullo tener investigaciones colombianas y que toda la gente esté participando, animándose en poner a la experiencia el método científico y la ciencia, es 15 centímetros de agua. 15 centímetros de agua a las 72 horas, pues definitivamente la cosa pues está mal y pues sí se asocia pues a más mortalidad. Entonces creemos que pues eso es posiblemente lo que hemos encontrado en la experiencia de nuestros centros. Muy seguramente con esa base de datos luego hay que empezar a analizar otros valores, otros datos que encontramos muy interesantes. Dentro de ellos creemos que la potencia mecánica debería medirse de rutina, tener la formulita ahí porque obviamente es complicado saber dependiendo si el modo es volumen o presión, pero hoy en general usamos modos BCRP, la combinación de onda descendente. Entonces sí es importante monitorizarla para tener claridad meridiana sobre la aproximación que se está haciendo con el ventilador mecánico. Era eso, Marito, muchas gracias. Profesor, muchas Jaime, gracias. Perdón. Jaime, muchas gracias. Un comentario pequeño para que no vaya malos entendidos. A mí me queda claro por qué escogen 15. Por supuesto que eso no tiene duda y yo creo que todo el auditorio lo tiene muy claro. Mi reflexión va más a lo que ha pasado cuando salen algunos valores que han demostrado menor mortalidad. Verbigracia, cuando empezamos con volúmenes corrientes de 6 mililitros por kilo en SDRA, inicialmente el valor fue 6 y con el tiempo, oiga, y si podemos bajar a 5, podemos bajar a 4 y en algunos escenarios se demostró que el desenlace era mejor. Sobrecarga hídrica empezamos con 20% y ya vamos en 5%. Dosis de noradrenalina para empezar vasopresina empezamos en 1 y ya creo que estamos en punto 2 o incluso menos. Entonces a mí me queda clarísimo por qué es el 15 y como te digo es un trabajo muy bueno. Es una pregunta más filosófica y mirando hacia el futuro de si de pronto deberíamos empezar a considerar valores más bajos. La pregunta va en el sentido de que algunos grupos de adultos, y pues te pido excusas nuevamente porque no tengo un paper para enviarte en este momento, pero han empezado a decir de pronto 15 es muy alto y deberíamos empezar a bajar a 13. Puede que en algunos años ocurra eso y entonces uno diga, ah, alguna vez lo hablamos en una reunión que podía hacer, como puede que no, y quede como una idea que definitivamente no funcionó, pero el comentario iba más en ese sentido, en si de pronto como grupos de investigadores valdría la pena de pronto empezar a bajar un poquito esa meta de driving pressure, buscando mejores desenlaces como ya hemos visto que ha ocurrido en otros escenarios, era simplemente eso. Gracias. Sí, para resolver de pronto esa inquietud que Otto plantea que es muy interesante y digamos, si no mezclar algunas otras cosas de vasopresores y lo más, sino sencillamente centrarnos en el driving pressure. Mira que nosotros hicimos la aproximación estadística y cuando tomábamos diferentes puntos de corte en los diferentes momentos, 10, 11, 12, 13 o 14, no tenía buena capacidad predictiva del desenlace primario del estudio, que era mortalidad. Entonces, porque todos teníamos esa misma sensación de que y creo que Pablito lo mencionó hace dos revisiones, buscando cuánto es ese valor de driving pressure normal o que consideramos de una unidad alveolar sana. Pero cuando veíamos ya la unidad alveolar enferma y la capacidad predictiva, el punto de corte que dio esa mejor capacidad predictiva, como les mostraba en la figura, fue de 15. Inclusive en un momento dado nos daban inconsistencias con valores un poquito más altos y Anita Bejarano pues estaba pues en esos análisis y definitivamente puntos más bajos no tenía esa capacidad predictiva que es lo que habían encontrado otros grupos.
Balá, Kemani, el mismo Franco Díaz mostraban puntos de cortes en donde en un momento dado no tenía la capacidad de predecir si uno lo usaba más bajo. Eh, Hace, creo que en noviembre o en octubre del año pasado, Pablito publicaba una investigación en ese sentido muy bonita también en pacientes con COVID-19 con Jesús Domínguez en la revista chilena de pediatría, en donde ellos también encontraban que ese punto de corte de 15, específicamente en esos pacientes con COVID-19, era posiblemente el que tenía la mejor capacidad para predecir la mortalidad en ese grupo de pacientes. Esto fue en general en todos los pacientes con SRA. Entonces, digamos que es entendible y uno esperaría que ese punto de corte más bajo fuera más útil, pero realmente no tenía buen rendimiento ni buena capacidad predictiva, sino era el 15 centímetros de agua y el mejor momento las 72 horas, que fue lo que encontramos. Profe, muchas gracias y profesor Otto también muchas gracias por sus intervenciones. Yo creo que en aras de poder darle continuidad al taller, profe, seguimos con la segunda pregunta. Iba mucho de la mano con lo que el profesor Perdomo nos mencionaba en su intervención en esta segunda parte del taller. Y entonces, digamos que la pregunta contextualiza, una vez confirmada o identificada la mecánica pulmonar, ¿cómo se podrían seleccionar los parámetros ventilatorios que se van a utilizar en el niño y cómo se establecerían las alarmas y los rasgos de normalidad o los puntos que uno podría tolerar de cada uno de los parámetros? Pamela, ¿sigue? Buenas tardes para todos. Bueno, entonces, pues inicialmente, pues pensar qué tipo de soporte le voy a poner al paciente. Entonces, si es controlado, si es sincrónico o espontáneo, según el contexto del paciente como tal. Si yo quiero que el paciente conserve parte de su drive respiratorio y necesita una asistencia, o definitivamente el que va a determinar todo el inicio y el fin del soporte respiratorio va a ser el paciente en un modo espontáneo. Pues, segundo, entonces la presión o cuál es el modo, la forma en la que yo voy a entregar el flujo, entonces sí lo voy a poner por presión o por volumen. Y digamos que en este sentido tener en cuenta que la presión finalmente pues va a dar una variabilidad en el volumen según los cambios de resistencia que tenga el paciente, y por tanto pues yo debería ajustar la alarma de volumen, teniendo en cuenta, pues, digamos que un mínimo que sea los 4 mililitros por kilo y un máximo de 10 mililitros por kilo, pero tener en cuenta también lo que mencionaba el doctor Perdomo, y es saber el contexto del paciente para saber qué tanto yo me voy a ese mínimo de 4 y un máximo de 10. Eh, y el volumen, y entendiendo, pues digamos que si yo pongo volúmenes bajos, pues voy estoy relacionándome a momentos de baja distensibilidad o aumento en la resistencia, y por el contrario, si yo me voy a tolerar volúmenes un poco más altos, tener en cuenta que esto me puede hablar de esfuerzos inspiratorios de mi paciente o sobre distensión. Por el otro lado, pues si yo voy a ventilar el paciente por volumen, em, pues saber que mi límite será la presión, y la presión que se deja ajustar, pues es la presión inspiratoria pico, que pues no debería ser mayor de 30 idealmente. Lo otro es la fase de la respiración, entonces cómo yo evalúo el ciclo, y pues definir cómo yo voy a generar como tal el inicio de ese ciclo, que pues puede depender de un flujo, un tiempo o la presión como tal, que pues usualmente lo que hacemos, por lo que se ajusta es según un flujo, bueno, un tiempo en general, la frecuencia respiratoria y la relación inspiración-expiración, pero también evaluar el flujo cuando el paciente ya está pues con asistencia respiratoria, evaluando ahí o ajustando el trigger de los pacientes para que tenga una alta o una baja sensibilidad,
y pueda ayudar a gatillar como tal la respiración. Y en este caso, pues digamos, como mencionaba Brian, tener en cuenta pues la mecánica del paciente para saber hasta qué punto yo tolero frecuencias respiratorias altas o frecuencias respiratorias bajas y con eso pues ajustar una frecuencia respiratoria máxima que sería la alarma como tal que uno ajusta en el ventilador. Lo otro es pues el patrón de flujo que está, pues si es un flujo constante o un flujo desacelerante, perdón. Pues también tener en cuenta el límite de los parámetros como tal. Entonces, como ya habíamos mencionado, pues ya había dicho el volumen, pero también tener en cuenta el volumen minuto y pues que este volumen minuto se correlacione con esas frecuencias que yo esperaría que mi paciente tolere para que no haga grandes volúmenes, pues minutos que usualmente, digamos, yo pues a veces veo que no se ajusta muy bien como a la frecuencia o no la tenemos en cuenta como la frecuencia respiratoria como tal. Y eso como en eso de la relación entre los parámetros y las alarmas. Glorita, sigue. Pues Pamela explicó muy bien todo lo que, pues, como de la programación. Y otras cosas como a tener como en consideración especial, y es que recordemos por qué estábamos ventilando a ese paciente. Ya sabemos que tiene una mecánica pulmonar normal, pero pues si las razones por las cuales estamos ventilando al paciente pues nos obligan a salirnos un poco hacia los extremos pues de unos ciertos parámetros, pues hay que tener unas consideraciones en cuenta. Unos casos como especiales que encontré en pacientes, por ejemplo, con alteraciones en la presión intracraneana, en los que tenemos unas metas de llegar a una CO2 objetivo para tener unos desenlaces pues mejores, por ejemplo en trauma craneoencefálico con paciente intubado y ventilado con la preocupación de pues mantener una presión intracraneal adecuada, evitar las pics altas. Pues en general pues vamos a tratar de optimizar la presión de perfusión cerebral y el suministro de oxígeno, evitando a la vez la hipercapnia y acidosis pues que van a incidir dentro de la perfusión cerebral. Con ese punto a tener en cuenta, pues probablemente vamos a tener que ser muy dinámicos en la programación de ese ventilador, pese a que el paciente tenga una mecánica pulmonar normal. Así también tenemos el paciente específico de la cetoacidosis diabética, que pues en una muy mala suerte nos tocó ventilar por X o Y motivo, en la que la estrategia de ventilación pues inicial pues va a tener el objetivo de inicialmente de ser lo más fisiológica posible para fisiopatológica, para el momento que vivía el paciente antes de que tuviera que ser ventilado. Entonces estamos tratando de igualar una cierta CO2 después de inicio de la ventilación sin que estemos como cortando, transfixiando sus mecanismos adaptativos. Claro está también, pues teniendo en cuenta que hay estudios en ese paciente específico que también dice que la hiperventilación pues tampoco es no arroja siempre unos resultados neurológicos menos favorables si se hiperventila a todos los pacientes. Entonces, pues también es un fenómeno dinámico, pero pues hay que tener en cuenta pese a que el paciente tenga una mecánica pulmonar normal. Y también el paciente con toxicidad por salicilatos, que pues se parece con un objetivo que en últimas es tratar de igualar esa PCO2 antes de la intubación y en el cual pues estamos tratando de tener un pH medido muy específico y en el cual pues vamos a tratar de manejar el ventilador para tratar de llegar al punto en el que hagamos menos daño que pues durante la ventilación que el que ya haya tenido el paciente por la patología de base. Eso era lo que quería decir. Glorita, muchas gracias. ¿Alguien más del auditorio quisiera hacer alguna intervención o aportar algo más aparte de lo que Glorita y Pamela nos comentaron?
Bueno, Mario, qué pena. Ese escenario que plantea Gloria de la cetoacidosis diabética que desafortunadamente requiera ventilación mecánica, no sé, a mí me gustaría opinar, me gustaría saber, Iván Perdomo, qué opina. Eh, Ojalá nunca tengan que intubar un niño diabético, porque como tú planteas, si tú tienes un niño con 3 de bicarbonato y 13 de CO2 y lo intubas, mantener ese 13 de CO2 a punta de ventilación va a ser muy difícil y creo que no deseable. Creo que es una de las situaciones de ventilación mecánica bien complicadas y que de pronto uno como médico al principio no anticipe tan difíciles. No sé, Iván, qué opine o Mario, qué opine. Por supuesto que sí. A ventilar una cetosis diabética tiene que ser un paciente que definitivamente tenga clara indicación. Y eso usualmente está relacionado por ausencia de reflejos protectores de la vía aérea. Y yo sí creo que se debe intentar simular la compensación natural que hacen las personas que están bajo acidosis metabólica, pero como lo dice Otto, alcanzar esas metas que los niños con cetosis lo hacen de manera tan natural, cuando tocan el ventilador uno se asusta porque los parámetros que termina usando son brutalmente elevados con relación a lo que uno pensaría sea la normalidad. Pero sí creo que si tienen la desgracia, porque eso es una desgracia de tener que ventilar al paciente con cetoacidosis, pues tratar de que se simule en algo la compensación natural que hace el paciente y estar chequeando con mucha frecuencia la disminución del soporte ventilatorio, ya que pues una cetosis diabética bien manejada debería corregirse relativamente en cuestión de horas, pero sí es un escenario bastante complicado. Profe, muchas gracias. Este, sí, yo pienso, digamos que también es un poquito llamado de como atención para, digamos, ese momento en el que pretendemos a expensas de la ventilación, digamos que llevar a la normalidad todos los parámetros y vamos a ver cómo, pues, de una forma mal mencionada, cada escenario fisiopatológico tiene un fenómeno de compensación que está lejano de ser, digamos que la normalidad. Entonces, en algunas oportunidades, si tratamos de llevarlo a esa normalidad, muy seguramente vamos a terminar ocasionando más daño con la intervención que otra cosa. Eh, Continuando con la tercera pregunta, digamos que se mencionan qué factores se tienen en cuenta para proceder a la liberación o desconexión de la ventilación mecánica en esos escenarios y si requieren de algún tipo de pruebas especiales o cómo se procede para preparar el retiro del tubo orotraqueal y en qué se apoyaría para tomar esta decisión. María Camila y luego Pamela. Hola, buenas tardes. María Camila Pérez, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Les voy a compartir rápidamente la pantalla, respondiendo, no sé si la ven, respondiendo a la pregunta. Entonces, voy a hablar de tres cosas importantes. La primera, pues, hablar sobre las guías PALIS y de liberación de ventilación mecánica invasiva. Es muy importante, pues, para abordar la pregunta, saber que una de los métodos, pues, que más costo efectividad ha mostrado y que más impacto ha mostrado es tener una guía institucional o un protocolo que se utilice a nivel bien sea local, institucional o internacional, en donde se cuente con una guía estándar para realizar la liberación de la ventilación mecánica invasiva, como también una guía de sedación que nos diga cómo descender la sedación en estos pacientes de forma progresiva. Las guías PALISI pues nos dan unos puntos importantes en donde pues el segundo punto es el uso de la prueba de ventilación espontánea, o de respiración espontánea, la cual nos permite pues evaluar la tolerancia cardiorrespiratoria del paciente intubado
bien sea pues por un periodo de ventilación espontánea con un soporte que sea mínimo o nulo y nos permite reconocer aquellos pacientes que pueden ser extubados o que tienen una mayor probabilidad de éxito. Sabemos que una prueba de ventilación o de respiración espontánea exitosa tiene un valor predictivo positivo de extubación casi exitoso cercano al 90%. Hay varios tipos de prueba de respiración espontánea. Los más utilizados son la presión continua en la vía aérea, que es pues mediante CPAP, la presión soporte y el tubo en T, que realmente ya no se utiliza, pues casi no tiene tanta evidencia en la actualidad. Las guías pues nos hablan del uso de bien sea la presión soporte o el CPAP como prueba de respiración espontánea. Sin embargo, nos hacen énfasis que en los pacientes que tengan algún factor de riesgo importante, como lo podemos ver en las tablas, pacientes pequeños, pacientes con enfermedades crónicas que ya hayan tenido falla en la extubación previamente, enfermedad pulmonar, entre otros, probablemente van a requerir una prueba de CPAP solamente, sin presión soporte, para evaluar si realmente pues, son candidatos a una extubación. Ya en la actualidad se habla del uso de la prueba de respiración espontánea por 30 minutos. Cada vez más tiene más evidencia que con 30 minutos es suficiente para establecer que el paciente sí sea candidato a la extubación. También tenemos otros parámetros como el test de fuga de aire en tubos con balón. Hay otro punto importante que es el uso de la dexametasona 6 horas antes en pacientes que tengan algún riesgo, que tengan alto riesgo de falla en la extubación. Y también en estas guías nos establecen que en los pacientes con alto riesgo pues debemos utilizar algún soporte ventilatorio no invasivo. Se debate entre el uso pues, de ventilación no invasiva o cánula de alto flujo. Es muy importante antes de realizar la prueba, hay que evaluar muy bien el nivel de sedación del paciente, evaluar algunos criterios como que exista reflejo tusígeno, que el paciente tenga una adecuada movilización de secreciones, también evaluar muy bien el estado neurológico del paciente para así estar seguros que pues, se va a poder llevar a una liberación de la ventilación adecuada. Y finalmente nos hablan pues, de un uso de protocolo de sedación adecuado, como ya lo había mencionado. Esos son como los criterios importantes. Para finalizar, les voy a hablar de un estudio pues, que me llamó la atención y pues que creo que vale la pena destacar, pues porque como bien lo contó Brian en su revisión, se habla mucho pues del uso de potencia mecánica en la actualidad. Entonces este estudio nos hace referencia en el uso de los valores de potencia mecánica y su asociación con los desenlaces en la liberación de la ventilación mecánica en pacientes pues, bajo ventilación mecánica invasiva. Este es un estudio publicado en la revista Nature, pues que sabemos que es una revista Q1 en el 2022. Básicamente nos habla que varios estudios pues, han intentado evaluar la relación entre el rendimiento predictivo de la potencia mecánica y los resultados o su asociación con la liberación de la ventilación mecánica invasiva prolongada. Ellos lo que hacen es un estudio retrospectivo en pacientes con ventilación mecánica invasiva durante más de 24 horas, con el objetivo de investigar la correlación entre la potencia mecánica y el resultado de la liberación de la ventilación mecánica invasiva, utilizando un modelo de regresión logística y análisis de subgrupos. Lo que hicieron fue evaluar la capacidad discriminatoria de la potencia mecánica, también evalúan la potencia mecánica normalizada según la compliance pulmonar dinámica y la potencia mecánica normalizada según el peso corporal predicho, para evaluar cuál tiene mejor rendimiento. En el resultado de la liberación de la ventilación mecánica, pues se evaluaron mediante el análisis del área bajo la curva. Entonces, lo que encuentran ellos es que después del análisis pues, de factores de confusión, en comparación con el grupo de referencia, encuentran que el OR del fracaso del destete en los grupos de potencia mecánica máxima aumentó a 3.3 veces. En cuanto a los de la potencia mecánica asociada a la compliance, 3.5, y el grupo de la potencia mecánica asociado o ajustado al peso, 5.1. Encontraron que tenía una buena capacidad discriminatoria en los tres grupos y finalmente ellos concluyen que la potencia mecánica está asociada con los resultados de la liberación de la ventilación mecánica invasiva y que pues va a ser un predictor independiente del riesgo de fracaso en extubación. Encuentran que la potencia mecánica asociada a la compliance y ajustada al peso muestra una mayor capacidad de predicción en el fracaso de la liberación en la ventilación mecánica. Entonces, pues básicamente es otro parámetro que podemos tener en cuenta en nuestros pacientes, como ya pues lo hemos hablado. Esto es como lo que les quería comentar. Muchas gracias.
Cami, muchas gracias. Pame, ¿quieres complementar algo? Eh, y no, pues quería, como dijo María Camila, que no es como un único parámetro el que uno debería evaluar, sino en la revisión que yo hice, pues realmente tener en cuenta como factores de riesgo, entonces el tiempo de ventilación de más de 7 días, la estancia prolongada en UCI, sedación más de 5 días. La edad, encontré pues pacientes más pequeños y también de menor peso, tienen más riesgo. Y pues si ya el paciente tuvo un estridor post-extubación, pues evaluar todas esas cosas para uno prepararse y poder de pronto tener como alternativas o llenarse de muchas más razones para poderlo hacer. Entonces, digamos que dentro de las cosas a evaluar, entonces está la fuerza muscular ventilatoria y ahí entra como dentro de los nuevos índices toda la evaluación diafragmática, que digamos pues la fracción de acortamiento, la excursión diafragmática e inclusive los scores pulmonares, digamos que a mayor valor, pues digamos que hablan de una mejor tasa de éxito. Digamos, el único problema en nuestra población, pues es que no hay como un valor en este momento estandarizado para uno decir que cuenta con una buena fuerza muscular. Lo otro es evaluar la sedación. Entonces, digamos que, como decía María Camila, un protocolo establecido aumenta la tasa de éxito. Sin embargo, respecto a eso, encontré que sobre todo protocolos de sedación, en donde uno esté pendiente de la dosis, la presencia de abstinencia, esas cosas, el estado de conciencia del paciente, son mucho más relevantes a la hora de uno poder determinar el momento adecuado para la extubación y pues que el paciente no tenga un grado de sedación que no le permita estar en condiciones óptimas pese a una mecánica ventilatoria adecuada, y por otro lado pues que no esté con abstinencia que pudiera aumentar el riesgo. Entonces digamos que tener eso es uno de los factores que pudiera impactar un poco más que como tal un protocolo de extubación dentro de la revisión que yo encontré. Y lo otro es, digamos que esa transición en el soporte espontáneo, tener en cuenta los parámetros ventilatorios a los cuales el paciente pues tiene en ese momento. Entonces, uno, que el paciente pues tenga un estado hemodinámico adecuado, y digamos que dentro de lo que leí evaluaban inclusive hacer revisiones ecocardiográficas cuando uno estaba haciendo los parámetros ventilatorios bajos para que el paciente solo tuviera un soporte, y evaluar cómo se comportaba hemodinámicamente, la frecuencia cardíaca, los cambios en la ecografía pulmonar que pudieran ayudar a determinar si pues se deterioran, pues que no es el momento más favorable. Tener FiO2 por debajo de 50, presión arterial de oxígeno, perdón, mayor a 60, un PP entre 5 y 8, y garantizar que el paciente tenga por lo menos un pH de 7,25. Dentro de los índices que encontré, pues digamos que estaba la presión inspiratoria máxima como un punto de corte que ojalá fuera menor de 30 o menor de 50, era un mejor predictor de éxito, perdón, pero pues que a pesar de que existe este índice, no es el único. Entonces uno debería hacer como una gran cantidad de índices para poderse llenar de razón. Índice entre la frecuencia respiratoria y el volumen corriente cuando no hay asistencia, decía que menor a 105 en pacientes adultos tenía una mejor tasa de éxito en la extubación, pero pues desafortunadamente como las frecuencias respiratorias en pediatría son tan variables, pues no teníamos como un punto de corte. La otra era la presión de oclusión, que es ese valor de presión de la vía aérea después de 0,1 segundos de inicio del esfuerzo inspiratorio, que en adultos decía que era de 1 a 2 normal, y pues si era de 3 a 4, representaba un drive respiratorio aumentado para poder mantener esa ventilación, pero que en niños se había encontrado que ese valor un poco más alto mostraba un reflejo que el paciente realmente sí tenía un drive adecuado, al contrario de valores bajos que uno esperaría en los pacientes adultos.
hacer test de preparación para la extubación, entonces una evaluación diaria del índice de oxigenación. Y la prueba de fuga, entonces decía que predecía que pudiera haber un estridor post-extubación, pero, digamos, sobre todo en pacientes que estaban con una intubación prolongada o con mal manejo de secreciones, es que uno debería desinflar el neumotaponador, mantener una presión inspiratoria pico entre 20 y 25, y si existe, digamos, fuga como tal, uno esperaría que hubiera un flujo audible y que esto tiene una muy buena especificidad, pero baja sensibilidad. Pero digamos que al momento es como una estrategia que encontré que nos pudiera favorecer o poder predecir algo el estridor post-extubación, pues porque igual en la parte ecocardiográfica todavía, pues digamos que no está como muy claro. Y ya, eso era como lo que quería mencionar. Pame, muchas gracias. Yo creo que entre las respuestas, pues digamos que hicieron básicamente todo lo que menciona Palisi, ese consenso que es nuevo y que trató como de un poco de cuadrar todo lo que vienen haciendo los expertos, porque finalmente la desconexión de la ventilación mecánica estaba pues muy a manos de lo que se hacía en cada unidad según la experticia del intensivista. En el chat el profe Perdomo pregunta qué se piensa de, digamos que del paso de la ventilación mecánica invasiva al sistema de cánula de alto flujo, que ahorita acá es más frecuente. Y pues el profe Pablo hace su acotación diciendo que si la cánula de alto flujo o el sistema al cual pasemos era el que tenía previamente la ventilación, no estaría, digamos que tan descabellado pensarlo. Y pues menciona también la posibilidad digamos que utilizar el BiPAP como una estrategia de transición. Mm, a mí me parece muy importante, digamos que lo que mencionó Pame ahorita al final, y es como Palisi va mostrando que cada una de las herramientas o de los ítems que tenemos para hacer como ese checklist de la desconexión de la ventilación, le aportan un poco más al clínico para tomar una decisión lo más segura posible en este paso de la desconexión de la ventilación y de la extubación propiamente. Entonces, en algún momento algún compañero hizo una revisión sobre el uso de dexametasona o el esteroide previo a la ventilación y los datos realmente son erráticos y no muestran que haya digamos que un impacto demasiado positivo. Incluso en algunos escenarios retrasa la desconexión por el hecho de no haber recibido la dosis del esteroide, digamos que en el tiempo en el que se considera que se debe tener para garantizar o para estar más seguros en el proceso de la desconexión. Más allá de eso, yo creo que ese evento, ese momento de la desconexión de la ventilación mecánica es un momento que todos debemos prever y eso nos da la posibilidad de llenarnos de todas las razones, de hacer las pruebas que Pamela muy bien mencionó, si tenemos a la mano la ecografía, utilizar la ecografía para medir el movimiento diafragmático y demás, utilizar las pruebas del ventilador para saber qué tanto drive respiratorio tiene el niño, qué tanta fuerza muscular va a hacer. Y María Camila lo mencionó, los box que menciona que tiene Palisi, es como encauzar a los pacientes según su riesgo y de esa forma hacer la prueba de respiración espontánea que lo menciona Palisi entre 30, 60 y 120 minutos de acuerdo al escenario clínico al cual el niño está, digamos que sometido. Siendo las 3:58, yo creo que muchas felicitaciones nuevamente a Brian por la revisión. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nuevamente muy eh, nutritiva la revisión con los aportes de cada uno de los profesores, del profesor Otto, del profesor Fernández, del profe Pablo. Como siempre, la participación del profe Perdomo. Muchas gracias y espero que nos podamos ver después de Semana Santa para continuar el módulo de ventilación. Muchas gracias para todos y feliz tarde. Gracias. Saludos, chao, chao.